Almaza Altamirano, cuyo tema es culpabilidad. Bienvenidos, doctor Fran. Adelante. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí se escucha. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos los que están conectados. Hoy día hemos empezado un poquito más de la hora por gajes del oficio. Pero bueno, mi idea es agotar el tema que tenemos planteado el día de hoy. Los que me pueden acompañar con su cámara, los agradezco bastante, los felicito. Steve, Guillermo, Menacho. Bueno, Stephanie John está próxima a desaparecer en los siguientes minutos y luego de ello aparecerá para dar la clausura, como ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? No te preocupes. Gracias, Lucy, Henry, todos los que se han conectado y están conmigo esta noche. El tema de la culpabilidad que vamos a tocar hoy día, en teoría del delito, es para algunos la única categoría que es exclusivamente penal. ¿Por qué la única categoría exclusivamente penal? Porque es el reproche penal. Lo demás, las categorías del injusto hasta la antijusticia son bien similares en todas las disciplinas jurídicas. Son bien similares en administrativo, en civil. La categoría que es netamente penal, que es la categoría que tiene que ver con el reproche penal, con el merecimiento de pena, es la culpabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la culpabilidad es tal vez la categoría donde nos vamos a detener un poquito más. Yo no sé hasta qué punto estén viendo ya algunas diapositivas que estoy pretendiendo proyectar. ¿Se ve? No se observa, doctor. A ver. No hay problema. Si no se observa, nosotros vamos a verificar cómo lo solucionamos. Pierde cuidado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Apareció? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a discutir este tema de la culpabilidad y lo vamos a mirar con unas PPTs que acabo de bajar para la ocasión, que son, le he hecho algunas modificatorias, pero mantiene el sello de la Universidad Católica porque hay que respetar los derechos de autor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, empezamos. Esta categoría es en relación a la persona. Cuando hablamos de tipicidad, cuando hablamos de antijuricidad, estamos hablando del hecho, estamos hablando del comportamiento, estamos hablando del suceso, del acontecimiento. Un hecho es típico, un hecho es antijurídico. Pero cuando estamos hablando de culpabilidad, ya no estamos hablando del hecho. Ya el hecho es típico y antijurídico. Ahora estamos hablando de la persona. En culpabilidad se habla de la persona, porque la culpabilidad tiene que ver con un juicio de reproche personal. Y es un reproche a la persona. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Es un injusto el que hayamos encontrado. Una conducta típica y antijurídica es un injusto. Entonces, cuando analizamos culpabilidad, de lo que se trata es de verificar que ese injusto sea
atribuido o imputado a la persona que se le ha procesado. Si es injusto, se le puede atribuir. Si es injusto, se le puede imputar. Esto es un juicio de imputación personal. Personal. Y para eso, a una persona se le puede imputar algo, a una persona se le puede hacer un juicio de reproche personal, un juicio de imputación en varios supuestos. ¿Cuál es el primer supuesto en el que a una persona se le puede hacer un juicio de reproche personal? El primer supuesto es cuando esa persona es mayor de edad. Para que una persona sea reprochada por lo que ha hecho, tiene que ser mayor de edad. Para que se le impute, tiene que ser mayor de edad. Luego, tiene que estar en capacidad de comprender su comportamiento, la ilicitud de su conducta, ¿cierto? Lo primero es imputable. Tiene que estar capacitada para entender la norma y motivarse según esa comprensión. Nuestro Código Penal, ¿qué ha dicho? Nuestro Código Penal ha dicho que eso ocurre, que eso acontece cuando una persona cumple 18 años. O sea, nuestro Código Penal parte de una premisa. Nuestro Código Penal parte de una premisa de que automáticamente cuando la persona cumple 18 años, un segundo, en ese instante que la persona cumple 18 años, se presume, presunción juris de jure, sin admitir prueba en contrario, que esa persona acaba de tener capacidad para comprender el carácter de todos sus actos y motivarse según esa comprensión. Y a partir de ese momento el sujeto emprende una carrera porque ya es un adulto y comprende lo que hace. Entonces, eso creo yo que tendría que dejarse con un margen de discrecionalidad, porque yo conozco muchas personas que tienen 20 y razonan como alguien de 17, y conozco gente de 15 que razona como alguien de 20, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que cada caso es distinto. Algunas personas alcanzan a comprender la magnitud de sus hechos mucho más temprano que otras. Hay personas que son juiciosas, hay personas que son responsables a corta edad. Pero hay personas que ya peinan canas, ¿cierto? Pero todavía no lo son. Entonces, creo que lo que ha apostado la norma en poner un sistema de números clausus, un sistema de decir en estos supuestos de reproche y en estos supuestos no, y lo más fuerte, ha dicho la norma, son presunciones que no admiten prueba en contrario, a menos que estés loco, a menos que estés enajenado mental, que por alguna anomalía física o grave interacción de la conciencia no puedas comprender lo que haces, pero esa es la única excepción que se admite, ¿de acuerdo? De lo contrario, lo que haces, tu comportamiento, se te va a imputar, ¿no? Esa es la culpabilidad. ¿Quiénes, según el artículo 20, no responden en absoluto por lo que hacen? ¿Quiénes no tienen la posibilidad de que se les reproche lo que han hecho? A los menores de 18 años. Los menores de 18 años no responden penalmente. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos comprendan el carácter delictuoso de su conducta, aun cuando ellos entiendan y se conformen y comprendan todo lo que hacen, la ley dice, no. Así comprendas, la capacidad para responder es 18 años. ¿De acuerdo? La capacidad para responder es 18 años. Y ahí no se hacen mayores problemas. ¿Ya? Y ahí no se hacen mayores problemas. Entonces, ese es un buen punto. Ese tipo de aspectos que la ley pone como edades acabadas, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, por ejemplo, en mujeres, en damas, ¿no? Dicen que cuando cumplen 14 años y 1 minuto adquieren capacidad sexual. Esto es posibilidad y libertad de tener sexo con quien quieren, cuando quieren, si es que no quieren, no. Esa libertad sexual se admite y se tiene a los 14 años cumplidos. Con lo cual, con 13 años, faltando minutos para que cumplas 14, no la tienes.
Esa misma lógica se emplea en los 18 años. Cuando cumpliste 18 años, respondes penalmente. Pero no logró lo suficiente, no interesa. Pero es todavía un niño, no interesa. Pero atiéndeme, no. Cumplió 18 años, señor. Y responde penalmente. ¿De acuerdo? Porque ¿cuál es la razón de esto? Porque se dice que es un adolescente, se dice que su capacidad mental aún está disminuida, y si bien es cierto, toma decisiones y se comporta a partir de esa edad, todavía no es tan sencillo actuar como una persona responsable. Entonces, ese es el tema. Por ahí va el asunto. ¿De acuerdo? Luego tampoco responde penalmente aquel que tiene anomalía psíquica. No responde penalmente, no se le puede reprochar al que tiene menos de 18 años. Y tampoco se le puede reprochar a aquel que tiene anomalía psíquica. ¿Cierto? Se tiene que comprobar con un diagnóstico médico que tenga este problema de anomalía psíquica. Y solo allí, cuando se verifique que tiene este problema de anomalía psíquica, solo allí va a ser eximido de responsabilidad penal, porque su conducta no va a ser reprochable, no va a ser culpable. ¿De acuerdo? Esto pasa, como les he dicho, cuando son personas que tienen algún problema de afectación a su capacidad psíquica, tienen una incapacidad de conducirse conforme a derechos, no comprenden lo ilícito de lo que hacen. ¿De acuerdo? Hemos visto casos horribles, ¿no? De un tiempo a esta parte. Hemos visto este caso que se pone en el ejemplo de un vigilante que atacó a pedradas a un enajenado que atacó a un vigilante a pedradas. Vimos hace poco también a una niña a la que le tiraron un ladrillo en la cabeza, ¿cierto? Entonces esas personas seguramente son personas que deberían merecer una medida de seguridad por la gravedad de lo que han hecho, ¿cierto? Una medida de seguridad por la gravedad en la que se han comportado, pero no una pena. ¿Por qué? Porque no comprenden el carácter delictuoso de lo que hacen, no comprenden lo que están haciendo. Entonces hay que aplicar una medida de seguridad, que es enviarles seguramente a un psiquiátrico para que los traten y dejen de ser peligrosos y no los liberen mientras no hayan sido dados de alta y se asegure que su peligrosidad ya no es tal. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan esta chica que disparó a los trabajadores en el Chifa? Porque no tenía mucho pollo su arroz chaufa, ¿cierto? ¿No? Entonces, se nota que en esos casos tiene que haber un examen psiquiátrico, ¿no? Porque ahí es posible que el psiquiatra nos diga que son personas que aún no alcanzan a comprender el carácter delictuoso de lo que hacen, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren, estamos hablando de todos los supuestos del 20. El primer supuesto del 20, ¿cuál es? El primer supuesto del 20 es la minoridad. 20, primer supuesto, minoridad. Eres menor de 18 años. Segundo supuesto del 20, que exime responsabilidad penal, es la anomalía psíquica. Tercer supuesto del 20 es la grave alteración de la conciencia. ¿De acuerdo? Esta grave alteración de la conciencia no se va a fundar en temas patológicos. Cuando hablamos de graves alteraciones de la conciencia, vamos a hablar más bien de estados mentales pasajeros, ¿cierto? Vamos a hablar de estados mentales pasajeros de obnubilación por consumo de alcohol o por consumo de drogas, que no te va a alcanzar a dejarte lo suficientemente lúcido como para que puedas comprender el carácter delictuoso de tus actos y autodeterminarte conforme a esa comprensión. Y no te va a alcanzar el tema de autodeterminarte y conformarte con esa comprensión. Voy a poner algunas situaciones, algunos ejemplos que tal vez a ustedes les van a llevar a entender mejor esta situación, ¿cierto? Están viendo bien las diapositivas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar. ¿Qué ocurre cuando tenemos a una persona que consume
estupefacientes, que consume drogas, que consume alcohol y bajo los efectos de esta sustancia comete delitos atroces. ¿De acuerdo? Se altera mucho, le ofenden, lo insultan, él entiende que hay un problema contra él y actúa, reacciona y comete lesiones, daños materiales, hasta puede atentar contra la vida, qué sé yo. Entonces, si esta persona hace eso, la primera posibilidad es como lo consideramos un eximente de responsabilidad penal. La primera posibilidad sería entenderlo como un eximente de responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Pero tenemos que entender una figura que se llama el actio libere in causa. ¿Qué quiere decir eso? Si se verifica que se ha puesto en ese estado para cometer el delito, si él se ha dado valor con el alcohol para cometer el delito, o sabe él que cuando toma, tiene ese tipo de reacciones, él se conoce que se altera de esa manera, entonces ahí vamos a aplicarle una figura no de eximente de responsabilidad por el consumo de alcohol y drogas, aun cuando se demuestre que tenía el grado suficiente de alcohol en la sangre como para que no esté lúcido, como para que haya perdido la conciencia. Ahí se le va a aplicar actio libere in causa. ¿Y qué cosa es eso? Adelantar el reproche penal. No le voy a hacer el reproche penal en el momento en el que cometió el delito, porque obviamente estaba dopado, obviamente estaba drogado, alcoholizado, estaba fuera de sí. Le voy a aplicar el reproche penal en otro momento. ¿En qué momento? En el momento en que estaba lúcido, ¿cierto? Y estando lúcido se puso en ese estado, sabiendo que iba a cometer un robo y lo iba a hacer mejor, con menos remordimiento si es que estaba en ese estado. O actuó de manera culposa. Él siempre comete ese tipo de exabruptos, él siempre comete ese tipo de hechos, pero lo que ocurrió fue que en ese momento precisamente él no recordó eso, ingirió alcohol y las cosas terminaron como hemos conversado. Entonces ahí estamos hablando de este tema de la grave alteración de la conciencia. Pero ¿cuál es ahí la excepción? La que está puesta en la diapositiva. El tema de la actio libere in causa, ¿cierto? Que, como les había dicho, el sujeto busca colocarse en esa situación de inimputabilidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esta persona hizo eso con la intención de cometer el delito y quedar impune? O darse valor para cometer el delito. Ahí no se va a aplicar el alcohol como eximente de responsabilidad penal. Ahí lo que se va a hacer es anticipar, como les digo, el reproche penal al momento en el que se puso en ese estado, porque el sujeto actuó libre y plenamente responsable en el momento previo a la acción típica. ¿De acuerdo? Otro supuesto de eximente de responsabilidad penal por el tema de alteración de la conciencia, por el tema de percepción, tiene que ver con la minusvalía física. Cuando hay personas que tienen algún problema de ceguera, sordera, de falta de socialización, que hace que estas personas, por esas deficiencias, no internalicen las normas de comportamiento, no entiendan las normas de comportamiento en el país. Entonces, a partir de ahí se puede evaluar hasta qué punto estas personas van a responder y hasta qué punto no. Otro supuesto importante es el tema del conocimiento de la antijuricidad. ¿Con qué tiene que ver el tema del conocimiento de la antijuricidad? ¿Cierto? Esto es que el sujeto, que la gente se va a motivar únicamente cuando conoce el mensaje normativo. Si esta persona desconoce el mensaje normativo, si esta persona desconoce que está prohibida, por ejemplo, la violencia con tu pareja, porque tal vez él viene de una sociedad en la que eso sí se permite, o cuando hay una persona que de pronto desconoce que la libertad sexual en el Perú solamente es a partir de los 14, pero él viene de un lugar donde la libertad sexual es a los 12 o 13, y él con esa confianza tiene relaciones sexuales con alguien de 12 o 13 años, porque en su país esa edad es una edad ya de libertad sexual, y él siempre en su defensa alega que no fue una relación abusiva, sino consentida. Entonces, ahí tendríamos que mirar la figura del error de prohibición.
de la posibilidad de que él haya desconocido la antijuricidad de su conducta. Él no sabía que estaba haciendo algo contrario a derecho. Él no sabía que estaba haciendo algo contra norma. No estaba haciendo algo contra derecho. ¿De acuerdo? Si no conoce el mensaje normativo, si desconoce el mensaje normativo, él no puede motivarse. ¿Cómo se va a motivar si no conoce el mensaje normativo? Y vamos a entender el tema del error por desconocimiento de la antijuricidad de la conducta. ¿De acuerdo? El error por desconocimiento de la antijuricidad de la conducta. Un error directo y un error indirecto. ¿De acuerdo? Esto se va a dar en sujetos poco integrados en la sociedad a veces, y a veces en extranjeros, ¿verdad? Desconoce la prohibición o lo que conversábamos ayer, el tema, no sé si recuerdan ustedes lo que conversamos ayer, el tema de la... el tema que conversamos de la situación tiene que ver pues con creer que estamos en una causa de justificación cuando no estamos en una causa de justificación. Yo creo que estoy defendiéndome de una agresión cuando en realidad no me están agrediendo. Yo creo que están atentando contra mi vida, pero no es así, es un error. Entonces, este error de prohibición se va a llamar un desconocimiento indirecto de la antijuricidad y funciona como causa de justificación. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de error de prohibición. El error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. El error de prohibición invencible excluye la responsabilidad y el error de prohibición vencible atenúa la responsabilidad. La vencibilidad se analiza en función de los siguientes criterios. Cuando tengo posibilidad de conocer, he tenido oportunidad de informarme, si me han podido contactar, si me han podido contar, si he podido saber, definitivamente puedo ser poco creíble en el sentido de afirmar que no he conocido la prohibición. Acá quiero hacerles una pregunta a todos y vamos a parar un segundito de presentar estas diapositivas porque yo quiero ahora que intervengan todos los que están participando conmigo. Ustedes saben, ahora sí quiero entrar un poco al coloquio con ustedes porque les había dicho la riqueza de estas sesiones, la variedad de estas sesiones es la discusión, es el debate que podamos tener entre nosotros a partir de estas figuras que estamos proponiendo. Entonces, mi primera pregunta, prima facie, para todos ustedes, mi primera pregunta es, ¿qué ocurre con el error de tipo? El error de tipo vencible. El error de tipo vencible hace que al autor del hecho, cuando hay un error de tipo vencible, se le castiga su conducta como culposa, porque siendo diligente pudo haber salido del error. Claro, en el caso del error de tipo invencible, la conducta es atípica. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el tema del error de prohibición? ¿Por qué en el tema del error de prohibición, cuando el error de prohibición es invencible? ¿Por qué cuando el error es invencible, en el error de prohibición se atenúa la pena y no se castiga más bien como culposa? ¿Por qué en el error de tipo vencible la sanción es de un delito culposo? ¿Y por qué en el error de prohibición vencible simplemente es atenuación o rebaja de pena? ¿Quién me da la respuesta a eso? Ahí voy a darle un presente muy especial al que me dé la respuesta a eso. ¿Por qué el error de prohibición merece atenuación de pena? ¿Y por qué el error de tipo vencible merece simplemente responder como culposo? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Quién me quiere dar alguna idea de los participantes que tengo acá? No se preocupen que equivocarse es lo de menos. ¿Quién dijo yo? A ver, cuéntenme. A ver, vamos a ponerlo mucho más interesante. Vamos a obsequiar un libro de contrainterrogatorio al que me explique
La razón por la cual en el error de prohibición la legislación ha dicho que se disminuye la pena cuando es vencible. ¿Y por qué en el error de tipo la legislación ha dicho que se castiga como culposo? ¿Por qué? Esa razón nos va a ayudar a entender muchas cosas. Así que les doy 30 segundos para que puedan pensar y luego de lo cual escucho las respuestas. Doctor, hola. Muy bien, ahora sí, terminó el tiempo. Steve ha traído a su asesor, el gato, para que le ayude con la respuesta. ¿Qué dice el gato, Steve? No dice nada, no dice nada el gato. ¿No te ha dado ninguna idea a la pregunta que hemos hecho? Doctor, Una. Cuéntame. buenas noches. Vamos, Luz. A ver, no sé si estoy en lo correcto ya, pero el error de tipo vencible creo que se sanciona como culpa porque si bien es cierto se cometió el hecho delictivo, pero no había el conocimiento completo ni tampoco la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Solamente que no ha previsto o no ha tomado las precauciones, ¿no? Para corroborar si efectivamente pues la información que tenía era la correcta. Como por ejemplo, ¿no? Un chico que está con una menor de edad que de 14 años, pero esta chica aparenta de otra edad. Entonces, de acuerdo a las circunstancias y todo, pues le hace pensar que sí, ¿no? Que es mayor de edad.
Y creo que el error de tipo invencible, pues aquí ya no puede salir del error en donde se encuentra. O sea, no hay forma. Entonces, por eso no habría un reproche penal, ¿no? Porque desconocía completamente. De acuerdo, muy bien, eso es correcto. Pero esa diferencia la entendemos, pero la diferencia que yo quiero que me la haga saber, que yo también la desconozco y quiero saber por qué en el error de prohibición, no en el error de tipo, el error de prohibición vencible, ¿por qué en el error de prohibición vencible la consecuencia jurídica para el que incurre un error de prohibición vencible es disminución de pena y no sanción como culpa? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. O sea, perfecto, tú entiendes la figura. Entiendes la figura, Lucy, la entiendes muy bien. A ver, esto funciona así. Y una persona, por ejemplo, el caso este del extranjero, que en algún momento vi cuando estábamos en la sexta fiscalía. El caso este era un extranjero que había llegado al Perú, un holandés para ser exacto, y este holandés tuvo relaciones sexuales consentidas con una señorita de 13 años. Pregunto, ¿en qué error habría incurrido? ¿Error de tipo o error de prohibición? Él tuvo relaciones consentidas con una señorita de 13 años, pero la señorita tenía en realidad 13, pero él pensó que tenía 17. ¿Qué error sería? De prohibición, ¿O de doctor. prohibición? ¿Ese sería error de tipo o error de prohibición, chicos? Error de tipo, ¿no? Claro, ese sería un error de tipo. Ujú. ¿Por qué es el error de tipo? La falta de conocimiento de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Ya. Hay un error de tipo cuando yo desconozco lo que hago. Hay un error de tipo cuando yo no sé lo que estoy haciendo. Desconozco lo que estoy haciendo. Yo le creo estar disparando a una persona y le estoy disparando a un hermano. Pero le estoy disparando en realidad, según yo, a un delincuente. O el otro error de tipo es cuando, no sé, pues pienso que le estoy suministrando a alguien un medicamento, un fármaco, y en realidad le estoy suministrando un tóxico. En el error de tipo yo no sé lo que estoy haciendo. Sin embargo, en el error de prohibición, yo sí sé lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el problema en el error de prohibición? ¿Qué es lo que yo desconozco en el error de prohibición? Yo sí sé La lo que hago. ilicitud. La ilicitud de la conducta. Claro. El error de tipo y el error de prohibición, ambos son errores. ¿Y qué significa que son errores? Error de tipo es error de prohibición es error. ¿Qué significa que son errores ambos? Significa que en ambos algo se desconoce. Que se desconoce en el error de tipo, en el error de tipo se desconoce la conducta, el comportamiento, lo que estoy haciendo. Y en el error de prohibición, ¿qué se desconoce? Que eso que estoy haciendo está prohibido. Yo no sabía que eso que yo sé lo que estoy haciendo, pero lo que no sabía es que está prohibido. Entonces, ¿cuál es mi gran incertidumbre? Si ambos son dos casos de desconocimiento, ¿cierto? ¿Por qué en uno se elimina el dolo y por qué en otro se elimina, perdón, en otro solamente se disminuye la pena? En el error de tipo se elimina el dolo y en el error de tipo vencible, claro está, el error de tipo vencible se elimina el dolo y se sanciona la conducta como culposa. Pero en el error de prohibición se atenúa la pena. Mi gran pregunta es ¿por qué esa diferencia? Dilo, Steve. Se te percibe que tienes la idea. Yo también siento que estoy a punto de concebir la idea, doctor. ¿Pero qué te falta? Todavía. Volver a llamar al gato.
Cuéntenme. Miren, a ver, este extranjero desconoce la edad de la niña. Cree que tiene 14, cree que tiene 15, pero la niña en realidad tiene 13, que es error de tipo, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué tal si él sí sabe? Que es el caso que les estoy contando. En el caso que yo les estoy contando, el extranjero en su declaración siempre dijo, yo sabía que tenía 13. ¿Sabía que tenía 13? Sí, yo sabía que tenía 13. ¿13? Sí, 13. ¿Me siguen? Pero el que alegaba, él decía, entonces, ¿por qué me procesan? ¿Dónde está el delito? Nosotros le dijimos, en el Perú no nos interesa el consentimiento para tener relaciones sexuales de una menor de 13 años. No nos interesa tu consentimiento, porque el consentimiento aquí en el Perú es únicamente válido cuando la persona tiene más de 14 años. Uy, y ahí fue el que dijo que en su país, el consentimiento lo pueden dar a partir de los 13 años. Porque en esos países la libertad sexual se adquiere a los 13 años. Entonces, estamos hablando pues, de un error de prohibición. Él desconocía que en el Perú lo que estaba haciendo estaba prohibido. Claro, pero era vencible, porque él debió darse cuenta de eso, porque ya tenía un mes viviendo en el Perú. Entonces, si ya tenía un mes viviendo en el Perú, ya pues no me puede decir que desconocía ese tipo de cosas, ese tipo de normas con ese nivel de abstracción genérica, ¿cierto? Entonces, ese es un error de prohibición. Pregunto nuevamente, ¿por qué el error de prohibición se sanciona disminuyendo la pena y por qué el error de tipo hace que la figura se castigue como culposa? La respuesta es muy simple. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es que el error de tipo es un error respecto a un elemento de la tipicidad subjetiva, que es el dolo. Es un error respecto al conocimiento. Por lo tanto, si no hay conocimiento, jamás va a haber dolo, porque no hay conocimiento. Entonces, no habiendo conocimiento, no es posible que haya dolo. Si no hay conocimiento, no hay dolo, porque el dolo exige conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento, no hay dolo. Pero, ¿por qué no hay conocimiento? Porque el tipo no sabía. Pero pudo haber sabido, si hubiera sido diligente, sí, claro, era cuestión de que le pida a la niña su DNI, y ya sabía su edad. Ah, entonces el error de tipo era vencible, sí. Entonces él infringió deberes de cuidado porque él pudo haber verificado eso, sí. No lo hizo, ok. Entonces actuó con culpa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque infringió deberes de cuidado que le hubieran permitido conocer. Ese desconocimiento evitable es equivalente a la culpa. Porque siendo diligente se hubiera podido evitar. Muy bien. Mientras que en el error de prohibición ya el juicio de imputación práctica pasó. Ya estamos en un juicio de reproche personal. Ya no estamos entrando en el tema del dolo. Por lo tanto, en una etapa de análisis de culpabilidad no tengo nada que discutir respecto del dolo. Porque antes el dolo y la culpa se estudiaban en culpabilidad. Pero cuando estudiaron los finalistas y después los subfinalistas, eso quedó atrás. ¿Cierto? Los causalistas sí proponían que el dolo y la culpa se estudie al comienzo. Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, no sé si me han entendido esta parte, cuéntenme. ¿Sí? No. ¿Lo entendió? Yo no entendí, o sea, la diferencia, doctor. O ¿Qué sea, parte no entendiste? porque Cuéntame. todavía no percibo la respuesta a la pregunta que había hecho, ¿no? O sea, ¿por qué en el caso de error de prohibición solo se atenúa la pena y en el error de tipo se castiga como culposo? El error de tipo, tú mismo, Steve, tú mismo te vas a dar la respuesta
respondiendo a lo que te voy a preguntar. Vamos, Steve, en el error de tipo, ¿sobre qué recae el error? Sobre un elemento del tipo, sobre algún elemento del tipo. Pero eso es hablar de manera jurídicamente elegante. Pero yo soy un señor obrero de construcción civil, soy un señor médico, desconozco de derecho, así que a mí no me hables de error sobre elementos de qué tipo. A mí háblame en cristiano, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué es el error del tipo? Te voy a preguntar. Un error, una equivocación respecto de qué? Del conocimiento. Del conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Pero el conocimiento de qué? De lo que estoy haciendo. El conocimiento de lo que estás haciendo. De lo que estoy haciendo. El conocimiento de lo que haces. En el error de tipo, tú no sabes lo que haces, ¿cierto? Ya. Desconoces lo que estás haciendo. Ahora, jurídicamente y técnicamente, eso se pone relevante cuando desconoces lo que estás haciendo en relación con los elementos del tipo penal. Por ejemplo, un error de tipo en un delito de hurto sería que yo desconozca que me estoy llevando un celular ajeno. ¿Estamos? Ya, sí. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez en algún matrimonio que he ido, ¿cierto? Después de bailar tanto y disfrutar de la boda, al momento de retirarme me fui llevando un saco que no era el mío. Entonces, cuando me fui llevando un saco que no era el mío, la pregunta es, si me fui llevando un saco que no era el mío, la pregunta es, ¿sustraje el bien? Sí. ¿Me lo apoderé? También. ¿Le despojé a la persona de su posesión? Sí. ¿Lo saqué de su ámbito de custodia? También. Cumplí todos los elementos del hurto, ¿cierto? Pero menos el elemento subjetivo. ¿Cuál? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que estaba haciendo. ¿Con relación a qué? A los elementos del tipo de hurto. Esto es, yo desconocía que estaba sustrayendo un bien ajeno. Yo pensé que era mi saco, ¿cierto? Sí. Pero hubiera salido del error siendo más diligente o no. Claro, hubiera podido revisar. Y no lo revisé. Mejor el ajá. Así es, y no lo revisé. Cogí y me lo llevé. Y no, ¿cierto? Y no. Por lo tanto, si yo infringí deberes de cuidado, ¿cuál será la consecuencia? La punibilidad como culposo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy analizando tipicidad Subjetiva. subjetiva. Entonces, esa va a ser la consecuencia. Me van a sancionar como culpa. Pero como no hay hurto culposo, salgo libre, ¿cierto? Ya, claro. ¿Dónde me van a sancionar efectivamente como culposo? Que el homicidio, por ejemplo. Yo creo estarle disparando a un venado, pero le estoy disparando a una persona, ¿verdad? Me confundí por los cuernos, ¿cierto? Lo que pasa es que esta persona, como es fiestas navideñas, estaba vestido de reno, ¿cierto? Entonces yo pensé que era un venado, así que le tiré el disparé. Si hubiera mirado bien, hubiera podido salir del error. Por lo tanto, infringí deberes de cuidado. Entonces, ¿cómo que se me va a sancionar? ¿Como homicidio doloso o como homicidio culposo? Ya. Culposo. Culposo. Muy bien. Entonces, ¿por qué se sanciona como culposo? Porque estamos analizando tipicidad subjetiva. Subjetiva. Ya. Y el error recae respecto de un elemento de la tipicidad subjetiva que es el conocimiento. ¿O no? Claro. Entonces, ¿qué es el desconocimiento evitable? La culpa. Si tú me dices que te defina la culpa en una frase, te digo, la culpa es el desconocimiento evitable. Una persona actúa con culpa cuando hay un desconocimiento evitable. ¿Qué es la culpa? La culpa es el desconocimiento evitable. O sea, tú no conoces, sí, pero pudiste haber conocido si hubieras sido diligente. Esa es la culpa. El desconocimiento evitable.
Muy bien. Por eso se castiga el error de tipo como culposo cuando es vencible, porque es un desconocimiento evitable, porque has infringido deberes de cuidado. Cuidado. Muy bien. Cuando estamos en el error de prohibición, ¿estamos analizando tipicidad subjetiva o ya no? Ya no, pues no, porque ahí uno sí sabe lo que está haciendo, o sea, sí tiene conocimiento de lo que está haciendo, entiendo, ¿no? Así es, tú sabes lo que estás haciendo. Solo que no conoce la ilicitud de su conducta. Así es, y si no conoces la ilicitud de tu conducta, pregunto, ¿la ilicitud tiene que ver con el dolo? ¿Conocimiento No, de pues, ilicitud ¿no? tiene que ver con el dolo? No necesariamente. No, no, en ¿O absoluto no? tiene que ver con el dolo, el conocimiento de la ilicitud. No, Porque el dolo no es conocimiento de la ilicitud, el dolo es conocimiento de qué? De lo que haces. de lo que hago. Así es. Entonces, si tú desconoces la prohibición, desconoces la antijuricidad de tu conducta, pero siendo diligente hubieras podido conocer que eso estaba prohibido, no te vamos a castigar como culpa porque ya no estamos en tipicidad. Eso ya se superó. Como les dije que es el análisis en materia de teoría del delito progresivo, ¿cierto? Sucesivo. El análisis de tipicidad, objetivo y subjetivo ya pasó, ¿cierto? Ya. Entonces ya está resuelto Eh, y es doloso o culposo. Estamos en el último elemento, estamos en culpabilidad, estamos en el reproche personal. Y si estamos en reproche personal y hay un desconocimiento evitable de la prohibición, ya no te puedo dar una solución jurídica con incidencia en dolo o culpa, porque ya pasamos esa etapa. La única solución, ¿cuál sería? Una solución que tiene que ver con ¿qué? Con disminución de pena o eximencia de pena, pero ya no con sancionarte por culpa, porque ya esa etapa pasó, ya pasó el análisis de la parte subjetiva. Ya en este estadio, cuando estamos discutiendo culpabilidad, ya está definido si el delito es doloso o culposo, perdón, si el hecho es doloso o culposo. Porque como les expliqué que debemos analizar, ¿a ojo de buen cubero o en orden? en orden, ¿no? En orden. Antipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Ya. Sí. A ver, vamos a ver examen para todos. Examen para todos de análisis jurídico y estratégico. En este caso que les cuento, el holandés, ¿qué desconocía? Que la chica tenía 13 años. Ya, pero no solo desconocía eso o también desconocía otra cosa adicional. ¿Que estaba prohibido? Que estaba prohibido. Él tenía dos desconocimientos. Primer desconocimiento, desconocía que la chica tenía 13, pensaba que tenía 15 o 16. ¿Cierto? Ya. Y aún en el supuesto negado de que él hubiera conocido que la niña tenía 13, él viene de un país donde la libertad sexual se ejerce a los 13. Por lo tanto, él también estaba allí con algo que argumentar, ¿cierto? Entonces, mi gran pregunta es, si tú fueras el abogado, Steve, a ver, tú fueras el abogado, te contratan a ti, Steve, como abogado del caso. Yo soy el holandés y te digo, abogado Steve, ¿qué va a alegar usted estratégicamente cuando defiende este caso? ¿Por qué optarías, Steve? ¿Por error de tipo, por error de prohibición? ¿Qué es lo más contundente? ¿O los dos? Yo creo que error de tipo. ¿Pero por qué? Bueno, bueno, también dependiendo, porque yo diría, si esta chica en cuestión tiene unas características que a cualquiera le permitirían suponer o creer o confiar en que tiene una edad mayor, es mucho más sencillo sustentar un error de tipo, creo yo. Si esa fuera la circunstancia, ¿no?
Ahora, si esas circunstancias no se dan, tal vez podríamos decantarnos mejor por el error de prohibición, ¿no? Porque esta persona, este holandés, ya sí pudo haberse dado cuenta, digamos a simple vista o por las características físicas de esta chica, que efectivamente tenía 13 años o por ahí, pero no tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta. En ese caso, sería más recomendable, creo yo, decantarse por el error de prohibición. O sea, tú lo haces por un tema básicamente probatorio, ¿cierto? Claro, eso pienso yo, ¿no? Muy bien, pero te pregunto algo más, porque acá estás viniendo a razonar y aprender para que eso valga la pena, porque el código lo puedes leer en tu casa y eso no necesitas un docente para que te acompañe en su lectura, ¿o sí? Entonces, en esa medida, yo quiero contigo hacer el siguiente razonamiento. A ver, Sí. ¿a tu cliente qué le conviene más? ¿Que lo saques por error de tipo o que lo saques por error de prohibición? Las dos figuras se presentan, ¿ah? En el caso del holandés que te acabo de mencionar, se puede Sí. sacar por error de tipo y se puede sacar por error de prohibición. ¿Qué le conviene más a tu Claro, cliente? conviene el error del tipo, ¿Por qué? Por la pena. por la pena, como dice Luchita. ¿Por la pena? No, porque en el O sea, caso se del exime, error me de tipo refiero a que, puede absolverle y le pueden eximir de la pena. claro, o sea, en el error de tipo no se podría condenar por violación culposa, pues entonces no se podría condenar a título de culpa. En cambio, en el error de prohibición se lo podría condenar y sencillamente habría una disminución de la pena. Conviene el error de tipo. ¿Ya? Te digo algo más. Apostar por un error de tipo, ¿cierto? Sí. Apostar por un error de tipo es un poquito forzadito porque hay varias cosas que nos pueden hacer pensar que no es así. Pero tenemos también, hay algunas cosas que sí nos pueden hacer pensar que pudo haber habido un error de tipo. Entonces, en ese contexto, y apelando a lo que ustedes quieren hacer esta noche, que es un poquito sacarle la lógica a la norma. Cuando tú discutirías el error de prohibición, si discutirías el error de prohibición, habría una situación. Tendrías contundencia, porque este tipo ha llegado recién, porque este tipo tiene unos días en el Perú y porque ha presentado la legislación de su país donde la indemnidad sexual es a los 13. Y él, desde que llegó, simplemente llegó y se fue directo a la mina, porque es ingeniero, y de la mina, en su día de campo, es que tiene esta relación con una niña que se consiguió por ahí. Pregunto, si así de contundente lo tienes como error de prohibición, ¿seguirías aceptando, seguirías yendo al error de tipo? ¿O te irías por las dos figuras? O yéndote por las dos figuras serías un poco serio. ¿Bajaría tu nivel de seriedad como abogado? Cuéntame. Bajaría mi nivel de que, disculpe, no le escuché la última parte, doctor. De seriedad como abogado, porque si tú dices dos cosas, a veces te pueden decir que no eres serio como abogado. Ah. Bueno, podríamos... Claro, se podría hablar de un error de prohibición de carácter invencible, ¿no? Claro, Con esa contundencia. con esa contundencia. ¿Y qué ganarías con sacar a tu cliente por error de prohibición? Lo absolverían, ¿verdad? Error de prohibición. ¿Lo absolverían o no? Invencible. ¿Lo Invencible. absolverían o no? Excluye responsabilidad. Por eso lo absolverían. Claro. Muy bien. ¿Y pagaría reparación civil?
No sé. ¿Qué? Pagaría reparación civil. Yo creo que sí. Claro, porque hay un injusto, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa si lo sacarías por falta de tipicidad subjetiva, falta de dolo? Si lo sacarías por error de prohibición, aun cuando sea un error de prohibición vencible. Como no hay figura culposa, atípico y se fue. ¿Pagaría también reparación civil? Error de tipo, dice. Sí. En error de tipo ¿Vencible o invencible? Lo mismo es. ¿Pagaría reparación civil también? vencible, invencible. Creo que no. Entonces, ¿qué le convendría más a tu cliente? ¿Que lo saques por culpabilidad o por anticuliciar? Por el error de tipo. Claro, porque si lo sacas por el error de tipo, eliminas la anticuliciad, y si eliminas la anticuliciad, tampoco pagas reparación civil. Eliminas injusto, y eliminas tipicidad negativa, eliminas ¿ves? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Sí. A que cuando haces un análisis ordenado, haces un análisis sistemático, haces un análisis secuencial, vas a poder lograr mejores consecuencias que simplemente resolviendo un caso penal a ojo de buen cubero. Porque si lo resuelves a ojo de buen cubero, lo puedes resolver con una figura contundente de culpabilidad. Pero habrías renunciado a alegar falta de anticuliciad o falta de tipicidad, porque la consecuencia es muy diferente si se soluciona por falta de tipicidad que si se soluciona por falta de culpabilidad. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, por eso les digo, es importante entrar a algún nivel de análisis, es importante entrar a un nivel de abstracción en estas figuras, porque solo si lo haces, ¿cierto? Solo si lo haces, vas a, no sé si están viendo mi pantalla, ¿se ve mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces con esto. A ver, vamos a continuar con esto. El error de prohibición invencible excluye la responsabilidad, como conversamos hace un momento, ¿cierto? El error de prohibición invencible excluye la responsabilidad. Y el error de prohibición vencible atenúa la responsabilidad, o sea, te disminuye la pena. Para analizar la vencibilidad, que tienes que tener en cuenta la posibilidad de conocer el carácter prohibido. Solo así analizas la vencibilidad, la posibilidad de conocer el carácter prohibido, la oportunidad de informarse, ¿cierto? Y la exigencia que él tiene de conocer. Luego vamos a mirar el artículo 15, que no tiene que ver con el error de prohibición, sino tiene que ver con el error de comprensión culturalmente condicionada. ¿Qué es el error de comprensión culturalmente condicionada? El error de comprensión culturalmente condicionado tiene que ver con la incapacidad de comprender o adecuar su comportamiento a la norma penal. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Hay un condicionamiento cultural que le impide o dificulta la recepción del mensaje normativo. Hay unos patrones de conducta distintos a los que prevalecen en la sociedad. ¿De acuerdo? Este error de comprensión culturalmente condicionado es algo que se aplica mucho en las comunidades campesinas y en las comunidades nativas. Vamos. ¿Cuándo vamos a mirar supuestos de error de comprensión culturalmente condicionada? Lo normativo, no siempre se lo puedes reprochar en cuanto a su cumplimiento a las personas respecto a las cuales no se les ha socializado con esas normas. ¿De acuerdo? Porque hay algunas personas que no pueden recibir ese mensaje normativo. Por ejemplo, los achaninjas, tribus bastante reales, aunque parezca mentira, que viven comunidades adentro, nativas, o en el campo, algunas figuras, ¿no?
¿cierto? Entonces, allí tú lo que vas a hacer es, vas a analizar, ahí lo que vas a hacer es que vas a condicionar, ahí lo que vas a hacer es que vas a valorar si es que la sociedad llega a esos lugares. ¿De acuerdo? Acá tengo alguna experiencia y acá yo podría tal vez pasarme una hora hablando, porque yo les comenté, quien les habla ha sido fiscal de enlace, fiscal superior nacional de enlace de la coordinación de comunidades campesinas y nativas. Entonces nos ha tocado viajar a todo el Perú, a recorrer comunidades. Entonces a mí el quechua me ha ayudado mucho porque tengo algún conocimiento de esto. Cuéntame, Steve. No. Me olvidé de pagar el micro, disculpe. Ya. Entonces, ¿qué ocurre cuando aquí en este recorrido veíamos algunas situaciones? De hecho, que hay lugares pues donde no es posible que nosotros le podamos imponer nuestra norma penal. Si el Estado nos llega con salud, si el Estado nos llega con educación, si el Estado nos llega con lo básico, ¿cómo puede exigirle cumplimiento normativo? Si esa gente vive al margen prácticamente de las normas del Estado peruano. Entonces esa gente se autorregula. Esa gente, hay otro tipo de soluciones que le dan a sus problemas. Esa gente eventualmente se apela a la violencia para resolver sus problemas. No sé, pues la gente lo penquean, o sea, eso es, lo golpean con unos látigos especiales que ahí tienen. Y es una forma que ellos tienen, pues, de vivir en paz. Es una forma que ellos han encontrado de ahuyentar la delincuencia, de evitar infidelidades, de evitar incumplimientos de obligaciones y como que mantienen en orden a su comunidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esto, vamos a mirar pues que el Perú no es Lima, ¿no? Entonces, esa figura del error de comprensión, somos un país privilegiado que la tiene. Este artículo 15 no hay la mayor parte de las legislaciones del mundo. Nosotros no hemos prácticamente aterrizado nuestra realidad en el Perú, porque tenemos mucho de esto, gente que no alcanza a comprender, ¿cierto? Porque no es una persona que está contactada, porque el Estado no ha hecho presencia. Entonces, ¿cómo le puedes reprochar haber resuelto sus problemas a su manera? ¿Cómo le puedes reprochar que se casen las personas a los 12 o 13 años, en el caso de mujeres? ¿Cómo le puedes reprochar que existe el maltrato como forma de resolución de conflictos? Y todo eso es delito, pero ¿cómo se lo reprochas? ¿Cómo es que haces conjugar este error de comprensión culturalmente condicionado con su vida misma? ¿De acuerdo? Por eso es que ahí las comillitas sobre normas o patrones distintos a los que prevalecen en la sociedad es entre comillas, ¿no? Porque prevalecen en la sociedad depende de cómo lo mires, ¿cierto? Depende de cómo mires esa prevalencia, ¿cierto? Entonces, eso es importante que yo les quería hacer saber sobre el error de comprensión culturalmente condicionada. Ahora vamos a entrar al tercer supuesto. Al tercer supuesto que tiene que ver con la culpabilidad. El tercer supuesto es la exigibilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que un poco adelantábamos el martes. Que a las personas se les sanciona cuando la posibilidad de libertad que ellos tuvieron les hubiera permitido actuar de una manera distinta a la que han hecho. O sea, el libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío. Ellos pudieron haber actuado de manera distinta, pudieron haber elegido hacer lo correcto y optaron por lo incorrecto. Pudieron haber elegido ser respetuosos de la norma e hicieron todo lo contrario. Pudieron haber apostado por cumplir lo que la norma dice, pero repito, hicieron todo lo contrario. Entonces, mi gran pregunta es, cuando se da este supuesto, mi gran pregunta es cuando se da esta situación. ¿Cuál es mi gran pregunta? Cuando se da este supuesto o esta situación, ¿le podemos reprochar lo que han hecho?
No. Porque para reprocharle lo que han hecho, primero, tienen que tener capacidad de reproche, ser mayores de 18 años. Segundo, tienen que estar mentalmente sanos como para poder decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Cierto? Tercero, tienen que estar en una situación de exigibilidad, de conducta distinta. ¿Cómo es esto? Yo le puedo decir, tal vez si hubieras podido actuar de un modo distinto. ¿Por qué? Porque pudiste haber elegido y no lo hiciste. Y por último, en el tema del miedo insuperable, yo no le puedo reprochar ni le puedo exigir otra conducta a alguien que ha sido dominado por la voracidad de un miedo insuperable. ¿Cierto? En el estado de necesidad exculpante, que está en el 20, inciso 5, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Les dije ayer, son bienes jurídicos equivalentes. Son bienes jurídicos del mismo valor. ¿Cierto? Bienes jurídicos equivalentes. No es posible a la persona exigirle que actúe distinto. No es posible. ¿Por qué? Porque cualquiera en esa situación tal vez hubiera actuado del mismo modo. En el estado de necesidad exculpante, tal vez cualquiera en esa situación habría actuado del mismo modo. Yo tendría que decirte de pronto, si tú hubieras estado a punto de morir de hambre por inanición, a punto de morir de hambre por estar días sin comer en la cordillera, ¿a que no te habrías comido a tus compañeros? Lamentablemente hay que sobrevivir, ¿cierto? Entonces, en este momento, en frío me podrás decir, yo nunca me comería a un compañero para seguir viviendo, ¿cierto? Pero habría que mirar en ese momento las cosas para entender, a ver hasta qué punto eso es tan cierto como que nunca me comería a mi compañero, ¿cierto? Entonces, no se te puede obligar a actos heroicos. O sea, Jack murió en el Titanic porque, bueno, pues en las películas hay héroes, ¿verdad? Pero en la vida real no se te puede obligar a actos heroicos, sino a actos normales. Entonces, en esa medida, si cualquiera podría haber actuado de ese modo, estado en necesidad exculpante. Bienes del mismo valor, bienes que valen exactamente lo mismo, pero toca afectar uno de ellos. Toca afectar uno de ellos. No es posible que te manejes sin afectar uno de ellos. Tocas. Cualquiera habría hecho lo mismo. Y no se te obliga a actos heroicos. También acá opera la falta de provocación. ¿Cómo así? Vamos al ejemplo de Titanic. En el bote está Jack y Rose. Pero ¿se acuerdan del malo? El canalla, el antipático del barco. En el Titanic, ¿se acuerdan? Ya. Imaginémonos este malo, este canalla, el antipático que hay en Titanic ahí. Él habría puesto una bomba para que explote el Titanic y se hunda. Y él también salió volando con la bomba, pero cuando ya está en el mar, luego de haber salido volando, ve que Rose tiene una tabla y está flotando en ella. Pregunto, ¿el malo podría quitarle la tabla y decir, estado de necesidad exculpante? ¿Sí o no? El miserable ha volado la nave. Si él ha volado la nave, ¿le podría decir estado de necesidad exculpante? No. ¿Por qué? Porque él creó esa situación. Exactamente. Él creó la situación, él provocó la situación. Y el que provoca la situación de necesidad no puede beneficiarse con la excepción de responsabilidad. ¿Estamos? Muy bien. Veamos el miedo insuperable. ¿Con qué tiene que ver el miedo insuperable? Es un tema psicológico, personalísimo. Este reproche personal es de él, es miedo insuperable a él. ¿Obedece a qué? A causas no patológicas. Son estímulos externos. ¿De acuerdo? No hay
otra posibilidad a la que hubiera apelado un hombre promedio. ¿Cierto? Por lo tanto, se va a eximir de responsabilidad penal por ese tema. ¿De acuerdo? A ver, ahí vemos un casito. A ver, revísenlo y apliquen un poquito lo que estamos mirando, porque ya estamos empezando a partir de esta clase a las sesiones más prácticas. Vamos a trabajar con puros casitos. A ver, miren ese casito durante unos segundos para conversar sobre ese casito. A ver, ¿qué opinan, doctores? ¿Qué opinan? Que no responde ¿Fundamenta? por miedo insuperable. A ver. ¿Qué opinan los demás? Steve ya dijo, Steve ya nos dio su punto de vista sobre el tema. Steve dice que sería un ejemplo de miedo insuperable. A diferencia de nosotros, Steve tiene su asesor, el gato. Pero vamos a ver. ¿Qué opinan los demás? Yo pienso que no, doctor. Buenas noches. Adelante, doctora, cuénteme, por favor. Doctor, yo pienso que no es cómplice por cuanto está salvaguardando la vida de él y tanto como el del resto, ¿no? Porque al final si no entrega a su víctima, Pedro, igual van a morir todos. Entonces, ¿aplicaría el miedo insuperable? Sí, también, doctor. A ver, pregunto. ¿Es un estado no patológico o es patológico? No patológico. Así es, porque si fuera patológico nos tendríamos que ir a otra eximente, ¿verdad? Si fuera patológico nos tendríamos que ir al artículo primero, al 20, inciso 1, ¿cierto? No es patológico. Pregunta, ¿ha habido un estímulo externo o no? Sí, ¿Cuál ha sido ese estímulo externo? la amenaza. La amenaza del sicario. Vamos. ¿Es insuperable? ¿Había posibilidad de que un hombre medio decida morir por salvar a Pedro? ¿O un hombre medio habría entregado a Pedro? Los hombres promedio, ¿qué habrían hecho? Pedro está metido debajo de la cama. ¿Lo hubieran sacado y lo hubieran entregado? ¿O los hombres promedio habrían muerto defendiéndolo? Lo habrían entregado. Lo habrían entregado. Porque en todo este tema de las causas de reproche, ¿a quién excluimos? Excluimos al hombre promedio. No tenemos obligación de actos heroicos, ¿o sí? Entonces, si no tenemos obligación de actos heroicos, va a responder la persona. No va a responder. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿quién sí va a responder? Aquel que por su carácter especialmente pusilánime prefiere cometer el delito. Esa palabrita es linda, ¿no? Pusilánime. ¿Quién es un pusilánime? Aquella persona sin Alguien carácter. sin carácter. Exactamente. ¿Verdad? Es un pusilánime. Yo conozco a varios, ¿cierto? Yo conozco a varios. Pusilánimes.
Muy bien. No sé si se está entendiendo esto que estoy explicando. Cuéntenme, por favor. Conclusiones. Conclusiones de lo que estamos mirando. Porque a mí siempre me gusta sacar conclusiones de lo que voy mirando. Me encanta sacar conclusiones de lo que voy mirando. Y entre las conclusiones yo les digo que la culpabilidad no es un juicio de reproche personal. ¿O si es un juicio de reproche personal? La culpabilidad va respecto de ¿qué? ¿La culpabilidad va respecto de la persona o la culpabilidad va respecto del hecho? Cuéntenme. Respecto de la persona. Claro, la culpabilidad es un juicio de reproche personal. La culpabilidad es un juicio de reproche personal. Va respecto de la persona. La culpabilidad va respecto de la persona. Excelente. Entonces, chicos, no se olviden, miren, solamente vamos a resumir esto con este PPT. No sé si lo están mirando. ¿Están viendo? ¿Se ve el PPT? ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Sí. Excelente. Ya. Ahora sí, vamos a resumir. Vamos a resumir todo lo que hemos conversado hoy día con estas presentaciones. Vamos a resumirlo y ahora sí, los que no han entendido, esta es la oportunidad para que puedan entender los puntos que hemos tocado el día de hoy en la noche. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? La culpabilidad tiene que ver con un juicio personal. Cuando hablamos de culpabilidad, ya dejamos de hablar del hecho. Hablamos del hecho cuando hablamos en tipicidad y cuando hablamos en antijuicial. Ahí hablamos del hecho. Acá ya no hablamos del hecho. Acá hablamos de la persona a la que se le imputa el hecho. De la persona a la que se le atribuye el hecho. A esa persona es la que vamos a evaluar ahora. Y esa persona va a tener que ser sometida a un juicio de reproche personal. Y en ese juicio de reproche personal, a esa persona, en ese juicio de reproche personal, ya a la persona, ¿qué tenemos que decir? En el juicio de reproche personal, ¿qué tenemos que decir? Lo que tenemos que decir en ese juicio de reproche personal, ¿qué cosa es? Lo que tenemos que decir es, en primer lugar, tenemos que decir que para que la persona responda, tiene que tener imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La capacidad de culpabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal. ¿Quiénes no son imputables? Los inmaduros psíquicamente, esto es, los menores de 18 años. ¿Quiénes más son inimputables? Aparte de los menores psíquicamente, los que no tienen madurez psíquica porque son menores de 18 años. ¿Quiénes más son inimputables? Los que tienen algún problema de enfermedad mental tampoco responden. Muy bien. Segundo, ¿qué más vemos en este juicio de reproche personal? Lo que miramos es el conocimiento de la antipublicidad. Esto es, que el hecho haya sido conocido por la persona en cuanto a su prohibición. En cuanto a su prohibición. ¿De acuerdo? Si la persona conocía su prohibición, podemos decirle que si conocía la prohibición se pudo haber comportado de un modo distinto, porque nadie puede autodeterminarse como ser humano en cuanto a su comportamiento, nadie puede motivarse con una norma que desconoce, ¿cierto? Por eso es que se ve este tema del conocimiento de la antipublicidad. Y lo último que se ve en culpabilidad es la exigibilidad de un comportamiento distinto, porque en el derecho penal, les dije, no se analizan juicios heroicos, ¿sí? La imputabilidad tiene que ver con saber si el sujeto conoce, comprende lo que hace. ¿Y quién no comprende lo que hace? Aquel que no tiene la madurez suficiente o está privado de discernimiento. Ese no comprende lo que hace.
porque no tiene la capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal de la norma. No tiene la capacidad de dirigir su comportamiento de acuerdo a esa comprensión. ¿Quiénes son los que se excluyen por inimputables? Les dije, aparte de los menores de edad, los que tienen alteraciones o anomalías psíquicas, los que tienen grave alteración de la conciencia, salvo actio liberi in causa, ¿no? Los que tienen alteraciones en la percepción, los que tienen trastornos psíquicos patológicos, los que tienen trastornos profundos de la conciencia, los oligofrénicos. ¿Quiénes actúan con anomalía psíquica? Cuando tienen procesos psíquicos patológicos que tienen que ver con un contexto de lesión al cerebro. Primer supuesto de anomalía psíquica, una lesión al cerebro, un daño al cerebro. Y esto es reflejado a través de conductas de psicosis traumática, de psicosis condicionadas con tóxicos que se ha ingerido, de psicosis infecciosas y otras, ¿cierto? Ahora, esta persona que tiene estas anomalías psíquicas, esta persona tiene que estar ajena a la comprensión de el carácter de la norma, porque vive en un universo paralelo, un psicótico, un psicópata, no, un psicótico. Es un problema ahí, ¿no? ¿Recuerdan ese tipo que empezó a matar homosexuales en Huacho? El bautizado como el mata por gusto. Cuando lo capturaron había matado a algunos travestis y le decían por qué lo había hecho, y él decía porque él tenía una misión divina. Parece que según él, el divino hacedor le había encargado hacer esa cosa, ¿no? Entonces, esa es una persona, por ejemplo, pues que ya está alejado de la realidad. No alcanza a comprender el carácter delictuoso de lo que hace, ¿no? Y por lo tanto, autodeterminarse según esa comprensión. Yo les dije, la grave alteración de la conciencia tiene que ver con supuestos como trastornos de fondos patológicos o trastornos pasionales intensos, ¿no? Sin embargo, acá vamos a ver el tema del actio liberi in causa. Esto es cuando la persona se pone en ese estado, contempla la posibilidad y acepta para delinquir. Y luego invocar antijuricidad. ¿De acuerdo? Y luego invocar antijuricidad. Analicemos un poquito esto. ¿Cuándo hay grave alteración de la percepción? Cuando desde el nacimiento, en algunos casos, las personas no se pueden dar cuenta de la realidad. O cuando tienen problemas psíquicos, trastornos psíquicos que tienen que ver con enfermedades mentales. Luego tenemos los trastornos profundos de conciencia, que tienen que ver con supuestos de hipnosis, exceso de fatiga, ¿cierto? Agotamientos, estados poshipnóticos, ¿cierto? Donde las personas no están conscientes. O el supuesto de los oligofrénicos, ¿no? Que tienen deficiencias mentales que hacen que no puedan razonar dentro de los parámetros, ¿cierto? Promedios. Cuando la imputabilidad está disminuida, no hay eximente, pero sí se puede entender un tema de atenuación acá, ¿de acuerdo? Esto de la minoridad que les había comentado desde un inicio es un tema muy polémico por lo que les decía, porque esa minoridad es un análisis de entendimiento muy básico, ¿no? Cumples 18 años y un día y desde ahí respondes. Si tenías 17 no respondes, ¿de acuerdo? Entonces allí este tema de la minoridad es un tema que debería replantearse, que debería estudiarse y debería dejar un margen de disfuncionalidad atendiendo a caso y caso. Porque como les digo, hay personas de 18 que aparentemente son mayores de edad, pero esas personas de 18 que aparentemente son mayores de edad no pueden autodeterminarse como un adulto, aun cuando tengan una edad cronológica mayor a 18, tal vez su edad mental está por debajo de 18. Entonces,
siempre debería discutirse la posibilidad de, antes de decidir sobre estos temas, previamente someter a un análisis, previamente someter a un examen médico, ¿de acuerdo? Porque lamentablemente este tipo de presunciones que ahora hay en torno a eso, la presunción jure de jure quiere decir que no admite prueba en contrario, que se entiende sin admitir prueba en contrario que si eres mayor de 18 años respondes, es un tema que deja de lado la demostración sobre el discernimiento del sujeto, ¿de acuerdo? Porque basta con presentar el DNI para que decir que es imputable. Y yo no estoy tan de acuerdo en que baste con presentar el DNI para decir que esa persona ya es imputable por ser mayor de edad. Yo creo que se debe ver caso por caso. El tema de la exigibilidad, ya les había dicho, yo a una persona le exijo cuando aplico el libre albedrío. ¿Qué es exigible aplicando el libre albedrío? Exigible aplicando el libre albedrío quiere decir que a la persona le debo dejar claro que pudo haberse autodeterminado, pudo haberse motivado con la norma y pudo haber actuado de manera distinta. Si la persona pudo haber actuado de manera distinta, pudo haber algo distinto a lo que hizo, se le va a reprochar porque le era exigible otra conducta. Sin embargo, si a esta persona no le vamos a poder exigir actuar distinto porque todos en su pellejo hubiéramos hecho lo mismo, ahí se va a librar del asunto por el tema de la exigibilidad. Ahí viene el estado de necesidad disculpante, ¿cierto? Ya les dije, bienes jurídicos de igual valor, ¿cierto? Que están protegidos, vida, integridad, libertad, y el tema del miedo insuperable, ¿no? Que ya les había dicho, tiene que ver con factores que son pues no superables de esta persona, que no son factores internos sino externos, que le generan este tema. El miedo no debe ser de origen patológico, son estímulos externos, pero tienen que ser insuperables. No debe dejar otra acción al sujeto en el momento de actuar. A ver, con eso terminamos el repaso y voy a hacer dos preguntas finales antes de concluir la sesión, solamente de evaluación y verificación respecto a si me han entendido en esta clase. A ver, dos preguntas de verificación para empezar a aplicar esto, ver si me han entendido o no en la clase. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver dos preguntitas de verificación. A ver, la primera preguntita de verificación para ver si me han entendido. ¿Estamos? Yo soy astronauta y de pronto llego al planeta Marte. Desciendo en mi nave. Me voy a trabajar a la NASA. Renuncio a la fiscalía y me voy a trabajar a la NASA. ¿De acuerdo? Y bueno, amartizo, porque en Marte no se aterriza, se amartiza, ¿verdad? Amartizo, ¿no? Y estoy impresionado recorriendo Marte cuando veo una planta preciosa, una flor muy linda. Así que, ¿qué hago? Arranco la flor, la jalo y la flor se rompe. Yo me la quiero traer de recuerdo. No terminé de arrancar la flor cuando de pronto aparecen de todos los costados los martícolas y me aprenden. Y me dicen, usted no sabe lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Usted ha roto nuestra planta sagrada. Y acá romper nuestra planta sagrada se castiga con 2 millones de años de cárcel, porque bueno, allá viven así, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces me van a aplicar 2 millones de años de cárcel. Si los martícolas tendrían una legislación muy parecida a la nuestra, ¿qué cosa aplicaría allí, de todo lo que hemos visto hoy día? ¿Qué aplicaría? Error de prohibición. ¿Error de? Error de prohibición. Perfecto. Error de prohibición. ¿Vencible o invencible, doctor?
Brian, ¿vencible o invencible? Invencible, doctor. Invencible, porque acabo de amortizar. No había forma de que yo sepa, ¿cierto? Así es, doctor. Por lo Después no tanto, tienes cuando me defiendan, precipitación. los martícolas me tendrán que dejar partir de regreso. Pero me van a quitar la flor sin duda, para que la entierren y la velen con honores, por su flor sagrada, ¿verdad? Pero luego de ello yo podré volver. Muy bien. Pregunta de comprobación bien respondida. Ese es error de prohibición. ¿Y por qué no sería un error de tipo, Brian? ¿Por qué no sería un error de tipo? ¿Quién me quiere contestar eso? Porque no hay desconocimiento con respecto a lo que estoy haciendo ¿Qué cosa sabes tú? Sabes que es una flor y que estoy arrancando una flor. y sabes que la estás arrancando. Y sabes que cuando se arranca no vas a volver a plantarla, sabes que se va a morir, ¿cierto? Sí, Sabes lo que haces. Ahí claro. no hay desconocimiento. Por lo tanto, no hay error de tipo. No hay error de tipo. De prohibición. Si yo les digo a todos ustedes, no a ver, vamos, clarifiquémoslo. Vamos a clarificarlo en una. A ver, clarifiquémoslo. Para terminar, ¿me pueden regalar 5 minutos más? Sí, Ya está, vamos. 5 minutos más. A ver, voy a poner otro ejemplo para zanjar estos temas que estamos discutiendo ahora. Voy a poner otro ejemplo. Caso real. Hay un fulano que tenía aracnofobia. No era el hombre araña precisamente, pero tenía aracnofobia. ¿Qué le había pasado a este man? Cuando era niño le había picado una araña y había estado en coma, en cuidados intensivos y casi se muere. ¿De acuerdo? Pero tenía aracnofobia. Caso real peruano, un caso peruano real. Así que este man que tenía aracnofobia y había estado internado con un tratamiento psiquiátrico, incluso por la aracnofobia que tenía pues así pavor a las arañas. ¿Sí? En un campamento minero al que lo mandan a trabajar, ingresa a la cuadra y mira una araña, esas tarántulas, esas arañas grandes. ¿Cierto? Así que, ¿qué creen que hace? Se aterra. Y como se aterra con la araña, va corriendo al otro ambiente donde hay dinamita, en la mina hay dinamita, y le lanza unos cartuchos de dinamita a esa araña para hacerla volar por los aires. ¿Cierto? Con tan mala suerte que derrumba todo el edificio. La pregunta es, ¿hay miedo insuperable? ¿O no? no. ¿Por qué? El requisito de que no sea por cuestiones patológicas. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Por qué más? Porque ese supuesto ya habría pasado, ¿cierto? Eso le habría pasado. Miedo insuperable sería que se ha aterrado porque la araña lo va a morder y en aras de defenderse de la araña le tira la dinamita. Claro, esta persona no tiene el trauma anterior, sino simplemente está defendiéndose de la araña. Ahí podríamos ver miedo insuperable si es que es un miedo promedio. Pero miedos patológicos no entran. Porque los miedos patológicos no pueden entrar acá, no se abarcan dentro de lo que estamos mirando. ¿Sí? Muy bien. Por lo que veo, hoy día ustedes han estado muy concentrados, han estado iluminados, me han respondido con suficiencia las preguntas que he hecho, con lo cual
Con esto habríamos terminado lo relevante de tipicidad, anticuriosidad y culpabilidad. Bien, vamos a empezar a partir de la siguiente sesión, vamos a empezar ya al aspecto práctico. Vamos a trabajar culpabilidad, teoría del caso, perdón, punibilidad, teoría del caso, y vamos a empezar a analizar cómo engasar todo lo que hemos aplicado en teoría del delito, lo que hemos discutido en teoría del delito, a la casuística. ¿Cierto? Miren, ¿cómo será de importante este tema? Que hoy día en los exámenes de la Junta Nacional de Justicia, para magistrados, ¿qué es lo que les van a tomar como un rubro muy importante? Análisis de casos. Y el análisis de casos va a tener el mismo valor que el examen de conocimientos. Porque ¿qué se ha detectado? Que hay personas que saben mucho de teoría, ¿verdad? Pero tienen cero práctica. Práctica. Entonces, ¿de qué sirve que tengas tanta teoría si no lo vas a poder aterrizar en casos concretos? La idea es que toda esa tu teoría la puedas aterrizar en casos concretos. Y si toda esa tu teoría la puedas aterrizar en casos concretos, pues bien habrá valido la pena lo que has avanzado. Listo, entonces vamos, eso es lo que queda en las siguientes sesiones. No sé, ¿alguna pregunta por lo que hemos conversado hoy día o se ha entendido? Se entendió. Perfecto, perfecto. Para mí eso es más que suficiente. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Acá estoy coordinando precisamente con Henry. Acabo de mirar su mensaje. Las siguientes sesiones van a ser martes 21 y miércoles 22. Martes 21 y miércoles 22. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Ya? Muy bien. Solamente les digo que el día martes 21 vamos a empezar más temprano. El día martes 21 la clase va a ser a las 7. ¿Está bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya el martes 21 a las 7 y el miércoles 22, sí, normalmente a la hora que siempre hacemos a las 8. Pero el martes 21 les ruego que empecemos a las 7. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Doctor, Sí, Lucy. doctor, disculpe, ¿nos podría proporcionar las diapositivas que tiene para poder leerlo? En mi Por caso no supuesto, puedo escuchar muy bien y me gustaría poder leerlo, la clase de hoy día. no te preocupes, con todo gusto, Lucy. Claro que sí, cuenta con ello. Hoy día Muchas mismo le gracias. estamos dando a Henrito, como siempre. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos en la siguiente sesión académica, que será martes 21 y miércoles 22 de diciembre. Martes 21 a las 7 y miércoles 22 a las 8 de la noche. Muchas gracias, nos vemos.